Bienvenido, bienvenida un día más aquí a Deja que te cuente. Hoy vamos a hablar de cómo contar nuestra historia desde dentro con autenticidad, con esa emoción que siempre nos conecta con nosotros mismos y no siempre le damos un buen uso. Así que quédate conmigo porque contar la historia de tu vida no solo podría ser interesante, sino ser un referente para ayudar a otras personas. Pero ¿por qué contar nuestra historia? Contar nuestra historia no es solo para escritores o influencers, es una necesidad humana. Desde la pintura rupestre hasta los discursos más virales, necesitamos narrar para comprender quiénes somos e incluso para sanar, para enseñar y hasta para liderar. El storytelling personal transforma nuestras heridas en mensaje, nuestras cicatrices en mapas. Narrar desde la autenticidad nos permite conectar con otros desde lo profundo. Recuerdo la primera vez que conté un fragmento de mi vida en una charla. Sentía que mi historia era normal, poco interesante, pero al terminar, una mujer se me acercó llorando y me dijo: "Me has contado a mí misma". Contar tu historia no es un ejercicio de ego, es un acto de servicio. Lo personal se convierte en universal cuando se cuenta con honestidad y siempre, quieras o no, alguien te querrá imitar. Pero ¿qué valor tiene la historia? Muchas personas creen que su vida no tiene nada interesante. Lo que hace poderosa una historia no es lo espectacular, sino lo auténtico. Son esas pequeñas decisiones, tus luchas internas, tus dudas, todo ello tiene un gran valor. Un día te despiertas y decides no volver al trabajo que odias. Otro se enfrenta a un diagnóstico. Otras personas dirán: "Te quiero porque no se atrevía", o hasta aquí llego". Eso también es historia y hay alguien que necesita escucharla.
a veces cuando queremos atrevernos a contar nuestra historia a los demás o a nosotros mismos, lo primero que recomiendo o que sugiero, no recomendar, pero sí sugerir de alguna manera, es que escriban esos 5 momentos que cambiaron tu forma de ver el mundo, o que te hagas las siguientes preguntas: ¿qué aprendí? ¿Qué herida me dejó? ¿O qué cicatriz de mi batalla particular me honra? I kinda adore you, but don't get too proud. You're like my favorite snack, I won't say it out loud. I won't say you're perfect, we all know you're not. But hey, you're the best kind of way that I got. Your songs are in my head, it's on repeat. The awkward dance I do, but only on your street. I won't say you're perfect, we all know you're not. But hey, you're the best kind of queer that I got. Pero podemos contar una historia, nuestra propia historia, sin dejar en el camino nuestra esencia y nuestra alma. O sea, contar bien una historia requiere una estructura, pero no tiene que sonar forzada. Aquí tienes un modelo narrativo claro y humano que yo te voy a dejar unos tips para ordenar esas ideas o esos principios, ese nudo, ese desenlace sin perder tu emoción. Cuando te despiertas y dices, este es el momento en que voy a empezar a escribir esos primeros renglones. Porque a veces ocurre tras una frase, un hecho doloroso o un día aparentemente común, que surge esa oportunidad. Así que es el momento en que algo dentro de ti te diga, esto no puede seguir igual. No siempre es un gran drama, puede ser sutil pero profundo. Por ejemplo, un día mi madre me dijo, tú siempre huyes. Pues esa frase tan sencilla puede hacer que cambies. Te podría ver reflejada, tu oyente, o no, en cada huida anterior. Pero lo que sí es tiempo de mirarse. Después podríamos hablar de ese conflicto interno que nos frena a seguir, ¿no? Que es eso que te retiene, pero también te desafía, no solo te frena. Puede ser un intento interno de decir, es que tengo miedo a empezar o a cambiar, inseguridad, creencias limitantes, otra vez, o tal vez podría ser algo exterior, ¿no? Que no tienes apoyo o te encuentras enfermo, quizás el entorno. Hay personas que se sienten atrapadas entre sus necesidades de cambiar y el miedo a decepcionar, porque se preguntan, ¿y si fracaso? ¿Y si los demás tenían razón? Es tiempo de pararse y no frenarse por esas cuestiones. La mayoría de las veces todas esas preocupaciones no suceden, no tienen protagonismo. Así que es la decisión lo que va a hacer que tu vida dé ese giro. No siempre tiene un efecto inmediato, totalmente lo digo, pero sí que representa un antes y un después. Estos intentos, esta toma de decisión de escribir nuestra historia suele ir acompañado de una emoción intensa. A veces alivio, por otra parte podría ser un vértigo e incluso algo de paz. O sea, hay gente que cuenta, renuncié a mi empleo, no tenía un plan B, solo sabía que seguir ahí era traicionarme. Y tomaron acción. Y aquel intento y aquella decisión no le fue nada mal. Por supuesto que da un poquito de miedo y hasta parecería irresponsable, pero el aprendizaje que vas a tomar de tus propias decisiones es brutal. O sea, la lección íntima que se envuelve en un mensaje para nosotros es, no tiene que ser esto una moraleja lo que le sucede a los demás. Empieza a que sea real, a ser el protagonista de tu vida.
Así que tener coraje no es una ausencia de miedo. Claro que puedes tener miedo. Es actuar a pesar de tener miedo. Y que siempre hay una vida más allá del miedo. No sé si te vas a atrever, pero estoy convencida que por lo menos te lo estarás planteando. Céntrate en lo emocional. No te centres en los hechos solamente. Esto solo son sugerencias. Al fin y al cabo, cada persona pues, puede tener su propia estructura y su propio mecanismo para empezar y para acabar. Lo importante es que te sientes frente a una hoja en blanco o la pantalla de tu ordenador y decidas hacerte esas preguntas. ¿Y si en realidad lo que yo estoy viviendo no es lo que quiero? ¿Y si hay algo mejor ahí fuera esperándome y yo me lo estoy perdiendo? No lo sé. Todo es cuestión de probar. I kinda adore you, but don't get too proud. You're like my favorite snack, I won't say it out loud. I won't say you're perfect, we all know you're not. But hey, you're the best kind of way that I got. Your song's stuck in my head, it's on repeat. The awkward dance I do, but only on your street. I won't say you're perfect, we all know you're not. But hey, you're the best kind of queer that I Hablemos del poder de la vulnerabilidad. Porque contar desde la cicatriz, desde el dolor, no desde la herida, se cuenta la historia de otra manera. La vulnerabilidad conecta contigo y no debilita. Las personas, repito, no conectan con lo perfecto, sino con lo humano, desde lo que costó, desde la incertidumbre, porque todo esto crea puentes. Así que al narrar, al empezar a contar tu historia, si sientes rabia, ganas de justificarte o de llorar sin poder continuar, quizás aún estás en la herida. Y para eso hay que esperar. Narrar desde la herida puede volverse una catarsis en vez de una inspiración. Así que es preferible escribir tu historia y déjala reposar unos días. Si lo que tú ves en esa página no te está gustando, podemos dejarla ahí reposar y 2 o 3 días después retomamos esa lectura. ¿Qué contamos? ¿Qué emoción te sigue desbordando? Tal vez ya no te desborda esa emoción que frenó el impulso de continuar esos renglones. Eso es una señal. También hay que entender la intención de compartir, porque cuando uno quiere compartir esos relatos, la vulnerabilidad no es desnudarte sin cuidado, es mostrar lo que tiene propósito, lo que puede resonar y ser útil para el otro. Así que antes de contar algo íntimo, pregúntate, ¿lo cuento para sanar o para impresionar? ¿Estoy cuidando de mí mientras comparto o no? Otra de las cosas que podrías hacer, practicar para que te dé tranquilidad es ensayar en voz alta, lee en voz alta, escúchate, porque a veces creemos que algo está listo para contarse, pero al decirlo sentimos temblores, esa voz que se quiebra o silencio o bloqueo. Todo esto te indica que necesitas más tiempo. Así que si tratas de contar una historia, la tuya, a terceras personas,
Grábate en voz baja contándotela a ti misma, a ti mismo. Y si al escuchar sientes ternura, te gusta lo que estás oyendo, ya estás listo. Así, pero si sientes incomodidad o entras en ese juicio de valores y empiezas a cuestionarte cosas, quizás aún no sea el momento. Imagínate que eres un líder de equipo, que debajo de ti hay un grupo humano que defiende tus intereses como empresario. Claro, el discurso es distinto, porque la historia para liderar se basa en humanidad. No necesita títulos, necesita humanidad. La historia personal no es para adornar discursos, sino para abrir caminos. El liderazgo auténtico se construye con credibilidad, empatía y coherencia. Todo eso se transmite cuando cuentas desde el corazón. Recuerdo en una ocasión una enfermera que no lograba conectar con su equipo, hasta que un día compartió su historia y contaba cómo cuidó de su madre enferma desde los 13 años. La emoción que generó en el ambiente cambió la manera de mirar su liderazgo. Desde entonces, ella se convirtió en una inspiración para su equipo. Así que yo diría que a la hora de contar nuestra historia a nuestros equipos, sin duda hay algunos puntos que hay que tener muy, pero muy en cuenta. ¿Qué ayuda a conectar y a empatizar con tu equipo, con ese entorno? Pues las anécdotas, pero anécdotas reales. Las incorporas a tu discurso y cambia la visión del equipo con respecto a tu imagen. Y para esto no necesitas una gran historia, solo una vivencia auténtica. Porque las anécdotas cortas humanizan tus intervenciones. Un líder a quien conocí, recuerdo que contó que cuando empezó con esto de contar su historia, nadie creía en él, pero es que no creía ni él. Hasta que un día un cliente le confió y le dijo, me estás contando una historia que me suena, empatizo con tu realidad. Y ahí empezó todo, generó confianza, reputación, credibilidad. Pero claro, también hay que contar los errores, porque no solo se trata de mostrar éxito, porque a veces mostrar solo el éxito genera cierta distancia con las personas que te están escuchando en ese patio de butacas. O sea que hay que mostrar los tropiezos, porque eso también te vuelve humano, te vuelve cercano. Y no pasa nada, porque ahí la vulnerabilidad se interpreta de una manera inteligente. ¿Por qué? Porque construye confianza. Hay gente que comete errores y al mismo tiempo trata de controlarlo todo para que eso no se muestre. Hay gente que piensa que liderar es vigilar, pero se equivoca, porque liderar es confiar. Así que los errores también están bien vistos, porque al éxito no se llega si no hay errores por medio.
Recuerda que tienes que conectar con tu para qué, o sea, por qué haces lo que haces, qué historia sostiene tu propósito. Compartirlo inspira y da sentido a tu liderazgo. Así que yo te puedo contar que hay muchísimas personas que han trabajado a lo largo de su vida en algo que no le gustaba y un día decidieron romper ese ciclo porque necesitaban saber por qué estaban ahí o por qué están en este momento de su vida. Así que si no te apasiona lo que haces, si no tienes claro por qué lo hace, es importante que hagas una pausa y te lo replantees. Pero para contar una historia tiene que tener voz propia. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que regular nuestro tono, nuestro lenguaje y nuestras emociones. No basta con tener una buena historia, repito, que contar. Hay que saber contarla con esa voz verdadera, la tuya, pero sin adornos. Es que nada que no te represente y sin copiar estilos ajenos, porque tu tono, tus pausas, tu emoción son parte de la historia que quieres contar. Al principio muchas personas imitan, usan palabras que no son suyas, hasta que un día alguien le pregunta, ¿por qué no eres tú sobre el escenario o frente a un público? Si cuando yo te escucho en las distancias cortas me gustas mucho más. ¿Por qué? Porque conectas con lo real. Claro, yo se lo cuento y algunos de ustedes dirán, pues mira qué fácil lo que cuenta esta Esther en su programa. No es tan fácil, Esther. Claro, claro que no. Llegar a reconectar y a conectar con tu propia voz requiere de tiempo y práctica. Pero hay algunos tips que te pueden servir. Por ejemplo, grábate y escúchate. Cuando te escuchas, ¿tú sientes que hablas como hablas tú misma? ¿O pareces una versión sobreactuada y artificial? Porque en ocasiones la presión de sonar profesional nos aleja de lo puro, de lo genuino. Así que imagínate que estás hablando con tu mejor amiga, tu mejor amigo. Tal cual, usa ese tono. Y al escucharte, si al escucharte sonríes, es que vas bien. Tampoco te vuelvas loca o loco buscando palabras, un lenguaje rebuscado. No, no uses palabras que jamás usarías en una conversación normal y habitual, porque el lenguaje académico o rebuscado aleja. Así que utiliza un lenguaje cercano, de estos que abrazan. O sea, no digas, experimenté una transformación vital, porque va a sonar un poco raro. Podría, sin embargo, cambiarlo por me rompí y tuve que reconstruirme. ¿Verdad que suena un poquito mejor? A veces nos da un poco de pavor decir, es que me dan ganas de llorar, me emociono tanto y creo que si yo no, o lo contrario, es que no me emociono y a lo mejor creo que si no suelto una lágrima o hago pequeñas pausas, la gente no va a conectar conmigo. No, 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 no. No tiene nada que ver. ¿Que tienes emoción? Pues que fluya. ¿Que no tienes esa emoción? Tampoco pasa nada. No puedes forzar una historia, un discurso, una charla. En todo caso, una pausa con voz quebrada, si sucede, puede tener más impacto que un discurso perfecto o un silencio de me acabo de perder, tampoco pasa nada, porque la emoción no necesita ser explicada y no pasa nada, solo permítete ser tú.
El otro día escuché decir que lo que no se cuenta se pierde, que con la marcha de nuestros padres, nuestros abuelos, esas generaciones nacidas en los 40, 50, 60 y anteriores, pues parte de la historia, de tu propia historia, de tu familia, quedaba en el olvido. Contar tu historia no es solo inspirar, es honrar tu camino. Y si tomas tiempo para escuchar a los mayores o a otras personas que tienen algo que contarte y que podría ser el mejor legado que te puedan dejar, no pierdas esa oportunidad porque esto no es un acto de vanidad ni un intento de impresionar a otros. Es en esencia un acto de conciencia y amor propio, porque poner palabras a lo vivido es una forma de poner orden en el caos, de hacer que tenga sentido donde antes solo había ruido, herida o silencio. Cuando narramos lo que hemos atravesado, lo luminoso y lo difícil, estamos reconociendo que nuestra vida tiene valor, que cada caída, cada logro, cada duda y cada certeza forman parte de un tejido más grande que nos ha traído hasta aquí. Contar tu historia o la historia o escuchar la historia de otro es decirte a ti o al otro, esto también soy yo, con verdad, con respeto y sin maquillaje innecesario. Y no es para que te aplauden, sino para que tú reconozcas el valor que tiene tu paso por la vida. No estás obligado a contar nada, ni a justificar tus pasos, ni a convertir tu dolor o tu alegría en espectáculo. Pero si eliges compartir tu historia, hazlo con respeto y autenticidad, porque lo que no se cuenta se pierde. Y tú no estás aquí para perderte. Estás aquí para recordar quién eres, para entender cómo llegaste hasta este punto y para sembrar sentido en cada palabra que nace desde tu experiencia. ¿Y si contar fuera sanar? A veces creemos que contar nuestra historia es abrir una herida, pero muchas veces es justo al revés, es ponerle nombre al dolor, abrazar al que fuimos, a la que fuimos y darle permiso para descansar. La memoria no siempre es lineal, se construye con lo que elegimos recordar y con lo que decidimos resignar. Por eso, narrar con honestidad es una forma de recuperar el poder sobre el vivido, no para cambiar el pasado, sino para dejar de ser sus rehenes. Hoy no te pido que compartas con el mundo tu historia, solo contigo. Puedes empezar con
escribir tres frases que cuenten una parte de ella. No tienen que ser bonitas, no tienen que estar completa, solo tienen que ser sinceras. Sí, pero ¿y cómo podría comenzar? Pues podrías comenzar con: una vez creí que no valía, o bien, el día que me atreví a decir que no, o quizás aprendí que estar sola o solo no siempre es lo mismo que sentirse solo o sentirse sola. Escribe desde ti, para ti, con el mismo cuidado con el que se abren las cartas importantes, porque en esas tres frases tal vez no esté todo tu pasado, pero podría empezar a estar tu presente más consciente. Y así, entre palabras que sanan y memorias que se honran, cerramos este espacio de hoy en Deja que te cuente. Gracias por quedarte, por escuchar y sobre todo por atreverte a mirarte con verdad. Recuerda, no hay historias pequeñas si es tuya y no hay caminos en valor si fue andado con el alma. Que lo que hoy escribas, aunque sea solo una frase, te acerque un poco más a ti. Y si algún día decides contar tu historia, hazlo como quien enciende una luz en la oscuridad, con cuidado, con respeto y sin miedo a brillar. Les espero en el próximo programa de Deja que te cuente aquí con Esther Mendoza. Hasta entonces, cuídate, quiérete y no olvides, no estás aquí para perderte, estás aquí para vivirte.